Hola, mi nombre es Laura Teruel, soy coach de vida y de negocios certificada, soy cofundadora del proyecto Pausa Consciente y autora y creadora de Método Isaac. Saludos, hoy tenemos una entrevista que lleva, como diría, en el tintero. Me puse a revisar cuándo fue la última vez que habíamos conversado sobre la posibilidad de hacer esta conversación y fue en diciembre del 2023, así casi Increíble, año y casi pico. nada. Pero se dio la oportunidad de conversar y hoy vamos a conversar con Laura Teruel. ¿Cómo estás, Laura? Gracias, Cristóbal, estoy muy bien y gracias por esta oportunidad porque definitivamente fue hace varios añitos que habías hecho el acercamiento, así que de verdad que, como menciono en mi libro, todo pasa en el momento que tiene que ser. Así que por alguna razón no era en 2023, era ahora en 2025. Claro. Laura, como a todos los invitados, comenzamos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Yo nací en Santurce, San Juan, Puerto Rico. Me crié en Carolina. Soy la mayor de dos hermanas. Mi papá era policía, sargento de la policía, y mi mamá era maestra y psicóloga. O sea que yo Ok. digo que tuve unas tremendas bases para poder estar alineada en lo que era servir y ayudar. Mi papá era todo lo que podía ayudar y servir desde la parte de ser policía, de ciudadano por el pueblo. Ujú. Y mi mamá era todo lo que pudiera apoyar como maestra y como Ok. psicóloga, que esos fueron dos conceptos que tuve muy, muy claros. ¿Y Santurce, en qué parte de Santurce? Porque Santurce es grande. Sí, pero en Santurce lo que es, me preguntaste dónde nací, en el hospital, Doctors Hospital, Okey, okey, okey. pero me crié básicamente Vivías en en Carolina, sí nací. en okey, okey. Sí, no, pues yo te pregunté porque yo viví por muchos años viví en Santurce, Sí, qué en bien, Villa Palmeras. qué bien. Así que mira, pero entonces siempre a los niños, siempre los adultos lo observan y ven algunas cosas o algunos talentos, ¿verdad? Y también los niños a veces hay algunas cosas que quisieran ser cuando sean grandes. En tu caso, durante tu niñez, ¿qué veían en ti o qué tú pensabas que tú ibas a hacer cuando fueras grande? Wow, pues yo siempre quería hacer algo que pudiera trabajar en alguna empresa. A mí me encantaba mucho de chiquita el mundo corporativo y también me gustaban mucho las comunicaciones. Esto es una anécdota que cuento mucho, me encanta. Precisamente mi hermana y yo, en aquellos tiempos, ahora hay que especificar, teníamos un radio, un jukebox de estas radios que se cargaban. Y nos pasábamos la tarde jugando con eso como si fuéramos locutoras de radio. Necesitábamos dos radios, necesitábamos uno para que pudiéramos play al cassette cuando existía esto que llamaban Ujú. cassettes, y entonces en el otro hablábamos nosotras. O sea que yo quería estudiar, pues siempre me gustaba algo que pudiera, como había mencionado, ayudar a la gente. Me gustaba mucho el mundo corporativo. Y mi mamá y muchos de sus familiares siempre pensaban que por ahí venía la próxima psicóloga. Decían, no te preocupes, que ahí viene la próxima psicóloga. Cuando estudié en la universidad, antes de llegar a la universidad, todavía no estaba muy clara y no podía identificar qué me gustaba. Y la gente me decía, no, no, olvídate, tú tienes que ser olvídate de las empresas, olvídate de eso de comunicaciones. Tú lo que tienes que ser, pues, con ese promedio que tú tienes que ser ingeniera o tienes que ser doctora. Y si quieres, también psicóloga, porque ya tienes la vena. Cosas, Cristóbal, que a mí nunca me interesó ninguna de las dos cosas, ni la ingeniería ni la medicina. Pero entonces cuando decides estudiar, ¿qué decides estudiar? Pues como todavía cuando estaba en la escuela superior no estaba clara de lo que iba a estudiar, tomé varios exámenes y inclusive tomé el examen del ejército, el famoso ASVAB que daban Ah, el para ASVAB. el ASVAB para el ejército. Yo lo tomé para Sí. que me ayudara a identificar por dónde yo podía ir y comenzar a estudiar. Y si supieras, Cristóbal, que yo tenía un miedo porque yo decía, yo voy a tomar este asma y me van a meter al ejército, me van a tocar en mi casa a la puerta y yo tampoco quería ir para el ejército. Si Ujú. sabía yo algo que no quería era ir al ejército. Y mi mamá me dijo, no, vas a tomarlo, vas a usarlo para lo que tú quieres. Tu propósito es tomar ese examen para que te ayude a identificar tus fortalezas. Así que vas a tomarlo y ellos te van a decir en qué tú eres buena, cuáles son tus áreas para mejorar, en qué puedes desarrollarte. Así que en ese ASPA yo salí bien alta en el área social, que eso lo sabíamos, pero ahí lo validamos, lo que era la parte social y la parte de finanzas. Lo que era técnico, ciencias, nada de eso, creatividad, esa área se quedó en ceritos, en uno, en dos. Así que el examen me ayudó a yo identificar. Tanto así que salí en esa área que me acuerdo que me llamaron del Air Force, tenían un programa de verano, yo estaba todavía en grado 11 y me llamaron porque habíamos solamente dos estudiantes de esa escuela, habíamos pasado esa área con grados sobresalientes y nos querían ofrecer un trabajo de verano. Yo estaba en grado Ok. 11, un trabajo de verano con la Fuerza Aérea.
Mi familia que están en el ejército me decía: "Guau, Fuerza Aérea, no te están ofreciendo otra cosa, eso es lo más chévere de esa área, y Ujú, estás todavía en grado 11, o sea, que tú puedes empezar una carrera militar, puedes hacer muchas cosas". Sin embargo, yo estaba clara que yo no quería eso. Yo tomé el examen para yo saber en qué ubicarme. Así que tomé esos resultados, rechacé la oferta y sabía que cuando fuera a la universidad tenía que enfocarme en algo de números, que era la parte de finanzas que había salido alta, o en algo de personas, de servir, people skills, destrezas ujú. sociales. Cuando veo todo el escenario de lo que eran las universidades, pues realmente yo donde me quería ir era ir a Wharton University. Yo me quería ir a Wharton, me quería ir a UCLA, estas universidades de business. Eso era lo que yo quería estudiar. Esa era mi emoción y eso era mi ilusión, pero cuando empezamos a ver todos los gastos, el presupuesto, cuánto Sí. cuesta estudiar ese bachillerato, mi mamá, pues muy sabia, me decía: "Sabes que aquí está la Universidad de Río Piedras, que también es muy buena". Ujú, Y esa fue la alternativa que tenía, quedarme en Puerto Rico en ese momento. Vi el programa que ofrecía la Universidad de Puerto Rico y me llamó mucho la atención el de comunicación pública. Y también me llamó la atención el de administración de empresas. Si supieras, Cristóbal, que las orientadoras estaban histéricas. Me decían: "Laura, pero tú puedes ser ingeniera, tú puedes ser doctora, tú puedes hacer Sí. lo que tú quieras. ¿Cómo tú vas a ir a perder ese cerebro en comunicaciones?". Yo, Dios mío, wow, o sea, para que veas cómo son las ideas y las creencias y estas cosas, ¿no? De todos modos, pues en eso mi mamá estaba bien clara de que ella quería que yo estudiara algo que yo quisiera. Cuando vi para poder entrar, los números para entrar, el GPS Ujú, se llamaba, para entrar a la universidad, el GPA, no me acuerdo, para entrar a la universidad era más alto, se me requería más comunicación pública que administración de empresas. Así que yo dije, pues sabes qué, voy a empezar por comunicación pública, que es más difícil entrar, y luego tomo ciertas cosas de administración de empresas. Así que yo estaba alineada en que yo quería business, metas de empresas con comunicaciones. Comencé mi bachillerato en comunicación pública, me encantó el bachillerato. Yo tuve la suerte o la dicha de que el primer año tomé clases de publicidad y de relaciones públicas y de periodismo en mi primer semestre. No sé si conoces que muchas veces antes uno empezaba la universidad y tomabas clases generales y no era hasta ujú. el tercer o cuarto año que uno tenía la oportunidad de conocer sobre lo que quería estudiar. Eso me dio la oportunidad de yo poder validar que estaba en el lugar correcto, que me gustaba comunicaciones. Estudié relaciones públicas, estudié mercadeo, tomé unas clases en empresa, tomé francés, tomé diferentes créditos en diferentes escenarios para yo poder nutrirme, porque yo sabía que en algún momento yo quería trabajar en las organizaciones. Y terminé entonces comunicación pública. Interesante, para ese tiempo, cuando yo termino comunicaciones, lo primero es que también mi familia me dijo: "Comunicaciones, pues vas de ancla. ¿Cuándo empiezas de ancla? Porque comunicaciones solamente es Claro, periodismo". Y yo, pues, ¿sabes qué? No me interesa tanto televisión. A mí lo que me gustaba mucho siempre era prensa y okey. radio, me gustaba muchísimo más. Sin embargo, en ese momento empezaba primera hora, esos tiempos, yo estaba Ujú, terminando de graduarme del bachillerato cuando empezaba primera hora en Puerto Rico, que era este proyecto innovador, el periódico para jóvenes y todo este concepto. Así que muchos de mis compañeros comenzaron a hacer los internados de comunicaciones en el periódico. Así que muchos de estos ejecutivos que están ahora, periodistas, compañeros de primera hora, comenzaron con el periódico, fue en esa época. Cuando yo fui a solicitar para ese internado, me dieron la oportunidad de trabajar en American Airlines en el aeropuerto. Fue una decisión así como que me cambiaron los muñequitos porque yo quería ir para el periódico. Sin embargo, claro. me ofrecen la oportunidad de trabajar en el aeropuerto y a mí me encanta viajar, Cristóbal. Yo no sé si a mí me apasiona la playa, pero lo que es el viajar también es una de mis pasiones. Y yo pensaba, wow, o sea, tengo la oportunidad de trabajar en un periódico, primera hora, que fue lo que yo estudié, pero también tengo la oportunidad de viajar y de hacer algo de customer service, de servicio al cliente, que a mí me encantaba tanto en la línea aérea. Cuando fui a conocer un poquito más de primera hora y fui a la entrevista de American Airlines, dije: esto es, podía viajar, tenía en ese momento mucho más beneficios". Así que mis compañeros continuaron hacia primera hora, otros comenzaron con noticias extras, ¿recuerdas cuando estaban las noticias en el canal 11? Todos se fueron moviendo y yo no continué en el área de comunicaciones como tal, porque tuve la oportunidad de trabajar en líneas aéreas. Empecé en American Airlines, me gustaba muchísimo, terminé mi bachillerato, me gradué y llegó otra cosa que nos cambió los muñequitos, que llegó el 911, Cristóbal. El 911, yo trabajaba en la línea aérea que tuvo muchísimas pérdidas, no solamente las pérdidas que conoce todo el mundo, lamentablemente de las pérdidas físicas, ¿verdad? De todas las personas, de los aviones, de los pilotos, de los azafatas, de toda esta gente, con muchas situaciones más allá de las horas de overtime
las horas que hubo, todo este debacle que hubo en las líneas aéreas, pues naturalmente afectaron toda esta industria. Así que comenzamos a darnos cuenta de que ya era momento para yo moverme de allí, porque ya la compañía iba a comenzar a hacer una reestructuración con todos los gastos que había tenido. Como te mencioné ahorita, a mí me encantaba todo lo que era números. Yo siempre quise estudiar business y todo lo que era comunicaciones. Así que cuando llegó esta oportunidad de que empezaron a preguntar, ¿y quién quiere empezar? Vamos a abrir una ventana, ¿quiénes quieren empezar a buscar otras oportunidades? Porque ya está el departamento, vamos a empezar a reestructurarlo. Yo era de las nuevas, de las más recientes que había llegado a la empresa. Yo dije, ¿sabes qué, Laura? Esta es una oportunidad para yo empezar a estudiar mi maestría. Yo siempre he creído, antes de ser coach, Cristóbal, que todo pasa por una razón y Ujú. que todo pasa como tiene que pasar. Así que aunque yo estaba disfrutándome muchísimo mi trabajo en esa empresa, y yo le digo a todo el mundo que quizás si no hubiese sido por el 911, yo estaría en American Airlines ahora mismo porque era una compañía que me encantaba. Daba mucho adiestramiento a los empleados, era bien cultura organizacional, muchas cosas que a mí yo me identificaba con muchas de esas cosas. Tengo compañeras, todavía yo me reúno con compañeras de la compañía que ahora se están retirando, que unas ya están retiradas, y es esa emoción. Yo le decía, wow, si no fuese sido por el nuevo, yo estaría aquí retirándome, estaría con ustedes, yo hubiese viajado tanto. Y ellas mismas me dicen, sí, Laura, no hubiese escrito el libro, no hubiese fundado esto, no hubiese hecho esto otro. Y yo, ok, es verdad. Claro, Todo claro. tiene su proceso, todo tiene su etapa, y todo en la vida es como una lección, y todo cumple su propósito. Así que yo comencé a entender, o yo elegí, vamos, porque muchas veces pues es una elección de uno, ¿no? Yo elegí que ya el momento de American Airlines ya estaba pasando, entonces debería cerrar e ir al próximo, a lo próximo. Así que digo, pues voy entonces a buscar otro trabajo antes de que me toque a mí ¿verdad? La reestructuración en la empresa, pero voy a buscar un trabajo porque quiero enfocarme entonces en mi maestría. Quiero Okey. estudiar mi maestría. So, ¿En qué era tu ponerme maestría? disponible. Yo tenía bachillerato en comunicación pública y Sí, pero la entonces maestría, ¿en qué querías hacerla? en empresas. Ah, okey, En empresas, sí, que fue lo que siempre me gustó. Así que pues quiero hacer mi maestría en administración de empresas. En eso me llama esta amiga que lo había conocido en mi primer año de bachillerato y me dice, Laura, te tengo un trabajo para ti. Te vienes para acá a trabajar conmigo, vas a trabajar en la Milla de Oro, están buscando una traductora. Y yo le digo, chica, yo traducción, o sea, yo no estudié traducción, yo estudié comunicaciones, pero sí, sí, tú vas a ver, te va a ir súper bien, es un asistente que va a hacer esto, esto y esto. Y yo, chica, yo nunca he sido asistente, o sea, yo no sé nada de eso. Lo vas a hacer, tú vas a ver, porque aquí lo que se necesita es personalidad, tu actitud, compromiso, sabes inglés y vas a estar conmigo, yo te voy a ayudar, vas a ser la asistente de la directora de operaciones. Ella me dijo nada más que ese título, yo solamente me congelé. Yo, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ser asistente de alguien era con ese puesto? Me dice, tú no quieres estudiar empresa, pues tienes que empezar aquí a trabajar lo que es en la empresa. En ese momento le dije, pues, ¿sabes qué? Yo estaba con los planes de la reestructuración y también tenía un viaje pendiente para España. Y yo decía, Dios mío, ahora tengo otra vez que elegir. Esta vida me da muchas decisiones de momento. Me voy para España, pero puedo irme para España y cuando regrese no tengo trabajo. O puedo aprovechar esa oportunidad de trabajar en este lugar, que sería business, pero todavía no estaba muy segura. Al día siguiente me llama y me dice, este trabajo es para ti. Y me seguía insistiendo. Yo no, todavía no sé, porque trabajar en esa industria, yo soy más me gustaría algo más de gente, era de números, pero era en una financiera. Y yo no, okey. ese ambiente, no, es como que no me imagino en ese ambiente, yo prefiero algo de turismo, algo de publicidad, algo de periodismo. Y me dice, pues, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora? La maestría. Pues, ¿sabes qué? Conseguí que te pagaran la maestría. Y yo, Súper. ¿cómo? Y me dice, sí, te van a pagar la maestría. Yo, pues, ¿sabes qué? Olvídate de España, porque eso es lo que yo quiero. O sea, yo elegí que ya se había cerrado el capítulo de trabajar en el aeropuerto porque yo quería mi próximo nivel era hacer la maestría. Así que me fui a esta empresa a trabajar como asistente del director ejecutivo. Fueron 3 años donde aprendí muchísimo en esa oportunidad, eh, aprendí de todo y Mencionaste que era pues finanzas, pero, ¿qué tipo de, yo banco, financiera, era una cómo? era una Okey, financiera que había pasado por una reestructuración también, y entonces la moral de los empleados estaba bien mínima, o sea, bien destruida. Y yo llegué a un lugar donde habían habido muchos cambios, y yo llegué en ese momento de cambio, y yo veía que pues, había tanta oportunidad para trabajar con la moral. Y fue el tiempo que estaban cambiando las computadoras a los sistemas, entonces le estaban dando computadoras a unos
personas de 50 y 60 años poniéndole la computadora al frente, toma, ponelo a tus notes, aprende, envíale correo. Y yo me quedaba atónita, yo decía, ¿cómo tú le vas a dar ese tipo de, después de yo haber venido de American Airlines, que era una compañía de mucha cultura organizacional, de mucho apoyo al empleado, de moral, de valores, de que te daban mucho adiestramiento, llego a este lugar donde el empleado casi estaba solo, ven, poncha, haz tu trabajo, y gracias. Bueno, a veces no había ni gracias, pero Ujú, básicamente no había algo más allá. Así que a mí me dio muchísima, me llamó muchísimo la atención de cómo tú podías trabajar en un lugar donde las personas necesitaban que les explicaran cómo usar la computadora. Y yo comencé a explicarle a las personas a usar la computadora. Y entonces les creé, sin yo saber nada de training, porque en ese momento yo ujú. no sabía nada. Empecé a preparar en PowerPoint adiestramientos de cómo tú prendes la computadora, le das al botón. Y tenía una jefa, Cristóbal, que se molestaba. Me decía, pero que aprendan, tú no tienes que hacer eso, tú no tienes que, ¿para qué te envuelven estas cosas? Y tenía todo tipo de situaciones cuando uno trabaja con personas, tú sabes Claro. sobre eso, los que están a favor, los que no están muy a favor y los que ayudan y los que suman y restan. Y yo decidía, no, ¿sabes qué? Yo no puedo ver que esta persona le dan una herramienta y no le explican cómo hacerla, no le diste la herramienta. Entonces yo comencé a hacerlo cuando tenía oportunidades y me lo prohibieron, Cristóbal. Me dijeron, no, en horas de trabajo tú no puedes hacer eso. Y yo, pues, ¿sabes qué? Pues está bien, pues yo lo voy a Claro. hacer en mi almuerzo. Para mí una hora de almuerzo es demasiado porque yo vengo de la industria del aviones, que lo Ujú. que tiene son 30 minutos para comer, o sea, no había mucho tiempo. Así que pues en este otro lugar que tengo una hora, eso es demasiado tiempo para mí. Yo voy a comer en 15 o 20 minutos y voy a tomar a 2 empleados en mis horas de almuerzo. Y yo me senté, Cristóbal, en mi hora de almuerzo a explicarle cómo utilizar el sistema. Estas personas eran personas mayores, mucho mayores que yo estaba en los 20 y pico, ellas tenían Ujú. 50, 60. Empezaron a protegerme, a ayudarme, porque yo les estaba escuchando. Sí, Y luego entonces fue tanto el boom que yo comencé a explicarle a todos que entonces me dieron el espacio, me dieron unas horas por la tarde en mi turno de trabajo para yo poder aplicarlo. Ahí yo súper. me di cuenta de tantas oportunidades que a veces se pierden en las empresas porque no escuchamos a los empleados, porque los seguimos tratando como un número, porque allí todo es número. Y comencé a llevar iniciativa, celebrábamos el día de Halloween, nos disfrazábamos todos al principio, la gente no quería, me decía, por favor, Laura, tú y tus inventos, por favor. Sin embargo, ya en los próximos años hacíamos búsqueda de los Easter hunts por la Ujú. oficina, buscábamos muchas cosas que realmente es lo que quizás se supone el rol de recursos humanos, ¿no? Que podría estar Claro, trabajando claro. todo esto. Pues yo desde mi lugar, desde lo que yo podía hacer, trataba de que estuviéramos en un ambiente positivo. A mí siempre me ha gustado, yo entiendo que los entornos donde uno se mueve tienen que ser entornos donde la persona quiera estar y quiera permanecer, porque así el cerebro aprende mejor y somos más productivos. Así que esos 3 años que estuve ahí para mí fueron una súper experiencia para yo aprender lo que quería hacer y muchas veces lo que no quería hacer como jefa. Y a veces yo escribía comunicados de prensa, escribía muchas cosas y los empleados me llamaban, Laura, te quedó. Y yo no hice eso fue la empresa. No, sabemos que fuiste tú. Sí, sí, sí. Y fue una dinámica bien bonita que esas personas, ¿verdad? Si las veo ahora, porque fue hace muchos, muchos años, les tenía mucho cariño porque creamos una cultura. O sea, ahí fue una oportunidad para crear una cultura organizacional. Así que yo Claro. escribí una propuesta en esa compañía donde entiendo que logré muchos cambios. Creé una propuesta porque yo quería hacer más cambios. Pero ¿qué Ujú. sucede cuando la gente a veces no está muy de acuerdo en los cambios? Se Me sienten frenaron, amenazados. me frenaron la propuesta. Y entonces yo quería volver y seguir a hacer otras cosas y eso fue freno total, freno total. Yo quería hacer muchas iniciativas, tenía muchas ideas y estaban Ujú. funcionando las que yo había empezado y comenzaron a frenarme. Así que una vez más yo entendí otra vez 3 años, mira qué causalidad, me acabo de dar cuenta Claro. contigo. 3 años me toca moverme y me toca moverme. Así que en ese momento pasó un incidente en particular que me validó, que dije, ya se acabó mi tiempo aquí. Y rápido llamé a un careers, donde se llamaba antes, la búsqueda de trabajo. ¿Y sabes qué? Te puedo decir el incidente, porque fíjate, si lo dije en un discurso que hice para los estudiantes, yo Claro. estoy un viernes a las 5 de la tarde, viernes a las 5 de la tarde, yo salí a las 5 de la tarde. Estoy el viernes a las 5. Muchas veces mi supervisora quería que yo le esperara, ella no quería irse tarde porque estábamos en la milla de oro y no quería irse tarde, así que me pedía que yo la esperara. Yo que era ponchando por hora. Ujú. Ella prefería pagarme overtime para ella no quedarse sola. En un principio, cuando tú estás en un ambiente agradable, pues yo no tengo ningún inconveniente.
pero ya cuando es un ambiente que te tienes que quedar, es que me tienes tal cosa, pues ya uno siente cierta incomodidad. Ujú, Y yo estoy así en un escritorio y estoy viendo el croquis de lo que era mi apartamento, de lo que iba a ser mi futuro apartamento. Y en ese tiempo yo era novia de mi esposo y mi esposo era profesor universitario y a esta persona le molestaba que yo estuviese con mi novio porque decía que mi novio era un profesor, que yo podía estar con una persona, que yo podía okey. estar con otra persona que pudiera tener otra calidad de vida y quería como que empatarme con una persona que ella conocía. Y estoy así el viernes después de las 5, o sea que ya yo terminé de trabajar viendo el croquis del apartamento y ella sale de la oficina y me dice, ¿qué tú miras? Y yo, mira, este es el apartamento que cuando nos casemos, eso era diciembre, Ujú. que cuando nos casemos, este es el apartamento que vamos a comprar. Cristóbal, ella miró así y me dice, ¡ja! Si es que yo no te pago a ti para tener esto y con el sueldo de profesor tampoco, Cristóbal. Sí, Yo sí. miré así, Inteligencia emocional al máximo. yo miré así y yo dije, eso es lo más sabio que ha dicho Cristóbal, es lo más sabio, tiene toda la razón. Por lo que ella me paga aquí, yo jamás voy a poder comprar. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar donde me Buscar otro puedan sitio. pagar para yo comprar mi apartamento. Así que lo primero que hice el lunes cuando llegué, buscar sitios de búsqueda de empleo, de los career homes que llamaban antes, y rapidito me llamaron, Cristóbal, rapidito, vieron mi resumen, rápido me llamaron, y entonces fui a varias empresas, unas que cobraban muchísimo más que donde me quedé. Sin embargo, mi enfoque en ese momento era crecer, era desarrollarme, era tranquilidad, no era solamente, yo sabía que esta empresa que me pagaba mucho más, sabía que iba a estar en otro tipo de ambiente, que quizás la parte económica iba a ser bien fuerte, pero iba a poder, me iba a limitar en otras cosas. Y para mí es importante tener el balance. Para mí o esa integración, porque sabemos que ya no es balance vida y trabajo, ahora se llama integración porque lo hacemos todo, ¿no? Dentro Claro. de lo que es el rol. Fui a varias entrevistas hasta que llegué a esta. Yo tampoco he sido muchas veces de mucho examen, yo tengo mis reservas. Yo como coach apoyo a las personas que quieren pasar reválidas de exámenes. Yo les apoyo como coach a manejar la ansiedad, a preparar Okey. su mente y su cerebro para manejarse ante el examen. Ya ellos cada cual tiene su coach, si es de CPA, si es de leyes, si es de medicina, tienen su coach para su especialidad. Pero yo apoyo a estas personas a los exámenes. Y, o sea, que estoy trabajando con muchas personas que toman exámenes y muchas veces se lo comento, tú me contratas para esto, yo te voy a ayudar para esto. Sin embargo, el examen no te define. Los Ujú. exámenes no definen a las personas. Que en este sistema tienes que tener las letrecitas, pues sí las Ujú. tienes que tener, pero no te define. Y muchas veces tenemos muy buenos profesionales que porque se pusieron tensos, o se pusieron ansiosos o porque no entendieron algo del examen, no les Claro. damos su licencia, no están acreditados para ejecutar su función para la cual son muy buenos. Por otro lado, tenemos un montón de profesionales mediocres, lamentablemente, tanto como médicos, CPA, leyes, en todas partes lo hay, la verdad también en nuestra profesión, pero pasaron el examen. Claro. Eso pasaron el examen. Así que para mí el examen es algo que no es muy válido. Pues cuando yo estoy en busca de trabajo, son lo mismo. Yo digo, voy a estos sitios de trabajo y cuando fui gerente me pasó lo mismo. Yo tenía empleados excelentes, pero no pasaban el examen. Entonces no los podía contratar. Okey. Entonces tenía el lado contrario. Fulanito sabe, pasó el examen excelente y no me funciona como dar lo que yo Ujú. necesito. Así que yo tengo mis reservas. La cuestión es que buscando mi trabajo, las empresas que me decían que tenía que pasar un examen, no me gustaban. Iba Sí, como sí, sí. quiera porque no me quería cerrar mi abanico de posibilidades, pero no Claro. me gustaba. Cuando fui a esta empresa, que era de carros, alquiler de carros, que era en el aeropuerto físicamente también, Okey. me entrevista la gerente de mercadeo. Fue una conversación así bien informal, Cristóbal. Yo me sentí tan cómoda, nada de examen. Ella Ujú. me preguntó, y me dijo, tú eres la persona que queremos aquí. Vengo, ahora voy a hablar con mi jefe. Y ella fue y me presentó al VP de la empresa, el VP de Puerto Rico, y me dijo, tengo el asistente que tú necesitas. Igual, después que mira lo que son las cosas, yo tuve que ser asistente de esta otra persona para Claro. poder llegar al gran mentor. Ujú. Este señor en Hertz, el señor Paul Torres, fue uno de los primeros mentores que yo tuve a nivel profesional y te reconozco, Cristóbal, que yo no estaba lista para él todavía. Okey. Ahora que yo conozco lo que es la mentoría, digo, wow, este señor fue mi gran mentor y yo todavía no estaba lista para eso. Sin embargo, tuve una excelente experiencia.
Pero ahora, con el conocimiento que uno tiene, dije: "Guau, pude haber ¿verdad? Pude haber exprimido más, pude haber tenido más experiencia, aprendido mucho más". Pero una vez más, me valido con que todo pasa como tiene que ser, quizás no era el momento. ¿Para qué Así año que ya estamos hablando en esa época que llegas a Hertz? ¿Para qué año estamos hablando? eso fue en el 2005. American Airlines fue en el 1999, que ahí fue cuando todo lo de las torres. Así que conozco al MVP, que fue algo bien informal, y entonces me preguntó que qué yo había hecho, que qué yo hacía en mi otro trabajo, y ¿sabes qué, Cristóbal? Yo le saqué la propuesta que yo había preparado, que me habían rechazado tantas veces en el otro Ujú, lugar, y le dije: "Yo quiero hacer esto con los empleados, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer yo logré esto, hice esto", pero lo dije de una manera normal, no como ahora claro. que uno se prepara con ChatGPT, y toda esta cuestión para los Ujú, logros y todo esto. No, no, en aquel momento yo lo dije de manera él lo sintió, imagino que él sintió esa pasión de por la que yo quería hacerlo desde un lugar de verdad de poder aportar. Ese mismo día me contrató. Dice: "¿Sabes qué? ¿Cuándo puedes empezar?". Era Navidades, era súper. diciembre. Así que como hay que dar las 2 semanas Ujú, para el otro trabajo, porque igual yo también me gusta siempre dejar las puertas abiertas, siempre valido que el mundo da muchas vueltas y uno tiene que estar claro de eso. Trate con amor y cariño a todo el mundo porque usted no sabe. Yo lo vi tantas veces en el aeropuerto, supervisores que trataban mal a la gente, jefes y todo esto, y cuando se vira la tortilla, como decimos en Puerto Rico, después ajá, esa persona está en otro lugar. Así que por esa parte me gusta siempre dar las puertas abiertas. Di mis 2 semanas en el lugar y me tomé mis vacaciones de Navidad. Estuve libre en Navidad para entonces en enero 3 comencé en el aeropuerto nuevamente. Yo le dije a mi jefe, naturalmente, que yo pues estaba en ese trabajo porque yo estaba haciendo una maestría y quería terminar mi maestría. Y pues sabes que parte de la negociación, pues me dijo, pues perfecto, continúas aquí tu maestría. súper. Y no te preocupes que si sigues trabajando por lo que me estás indicando, pues también puedes ser gerente. Yo te voy a trabajar para desarrollarte para que seas gerente. Yo comencé en enero 3, ya en abril 15 yo estaba ya de gerente en el aeropuerto. Para mí fue una experiencia maravillosa porque yo pude comenzar a aplicar muchas de las cosas que había querido aplicar en el otro lugar. Pero no, Súper. no era allí, era acá. Claro, sí. Te preguntaba lo del año que habías llevado a Hertz porque tú tú ahora te dedicas más a la parte del coaching. Entonces, yo quería ubicar, ¿verdad? De acuerdo, porque, por ejemplo, yo en el año 2000 tuve la oportunidad de empezar en el mundo del coaching y no me atrajo. O sea, no, yo dije: "No, esto no me gusta". Yo quería ser psicólogo, pero en ese momento yo tuve la oportunidad de entrar al coaching y dije que no. Pero a nivel de con personas que estaban comenzando, si hubiera comenzado en ese momento, hubiera estado, ¿verdad?, bastante más avanzado ahora. Pero no, entonces, por eso te pregunto, que ya en el 2005 ya estás en Hertz, quiero ver entonces cómo en tu vida llega el coaching, por eso hago esa cronología para ver si ya Ujú. el coaching era conocido cuando, pues, por esa parte de tu vida. Sí, estoy segura que quizás fue en la misma época donde hicieron, fue IPEC. No sé si te refieres a IPEC, fueron los primeros que trajeron coaching a Puerto Rico, ¿no? En mi caso Ajá, fue coaching y hubiera sido fuera de Puerto Rico, o sea, ajá. en las circunstancias era en España. Okey, Es otra historia, ¿verdad? okey, pues Pero sí, tremendo, sí era fuera de Puerto tremendo. Rico. Sí, porque en Puerto Rico para esa época, precisamente por eso te pregunto, quien trajo el coaching a Puerto Rico fue IPEC, que fue con Okey, Susan Setman. Y, yo me acuerdo, sí me interesaba el coaching, que yo fui a la primera presentación que hicieron, y no estoy bien segura ahora si fue en el Normandy, pero fue un hotel en esa área. Hicieron okey, esta convocatoria para personas que les quisieran convertirse en esta nueva profesión que estaba floreciendo, que llegaba a Puerto Rico. Yo fui a ese evento, Cristóbal. Ese fue el okey. evento de donde salió Auri Beltrán, salió Maribel Belaval, salió, Ujú, Lili García, Brenda, salieron muchas de las que ahora son MSC y tienen mucha trayectoria. En ese evento, el detalle era que la certificación estaba como en $6,000, $7,000. Había claro, que leer un montón de libros, había que leer un montón, era una certificación, vamos. Y yo estaba haciendo la maestría. Así que yo tuve que una vez más elegir qué hago, continúo la maestría, que era la que ya había comenzado, o hago la certificación de coach. Así que yo fui a esa presentación, guardé los papeles y todo, y dije, algún día yo voy a hacer esto. Y estamos hablando del 2000. Guardé esa certificación, guardé todos esos papeles porque yo en algún momento iba a manejar eso. Sigo trabajando como gerente acá, muy buena experiencia, terminó mi maestría en el 2008
terminó maestría en finanzas, en administración de empresas. Terminó, para mí fue un logro personal más que profesional, fue un logro personal porque terminó la maestría, después que de todas las situaciones y todas las cosas que había, ¿verdad? Que había elegido. Y 10 años luego, yo quería ser mamá. Y entonces me caso. Yo, sí, le Okey. brinqué esa parte. Sí, porque recuerda que yo me voy de la oficina porque yo no ganaba lo suficiente para Ujú. comprar mi apartamento. Así que yo comienzo a trabajar en Hertz en enero 3 del 2005 y entonces nos casamos ese año, ese mismo año, en octubre. En octubre ya entonces pues conseguimos el apartamento en abril. Así fue, o sea, yo dije, yo tengo que trabajar mis finanzas, yo quiero ese apartamento, me moví de trabajo, me dieron la promoción como gerente y entonces separamos apartamento. Nos casamos en octubre. O sea, para mí el 2005 es bien, un año bien importante, significativo para mí porque fue un cambio de vida total. Claro. Empiezo a trabajar en un dream job, porque para mí era un dream job trabajar allí, y luego entonces también pues la vida de casada. En ese tiempo pues trabajaba en el aeropuerto, mi esposo cambia de trabajo, diferentes oportunidades, viajamos un montón, hicimos muchas cosas y los niños no llegaban, y los niños Okey. no llegaban. 7 años después, cuando ya, 4 años, yo terminé la maestría, 4 años después es que yo dije: "Pues ahora es que vamos a buscar los niños", porque ahora es que yo terminé mi maestría, yo estaba clara de lo que yo quería. Yo quería Claro. viajar y yo quería terminar mi maestría. Así que a los 4 años, cuando terminó ambas cosas, comenzamos a buscar los niños, eh, y trabajando en el aeropuerto en toda esta situación, me refiero a yo trabajaba muchas horas y me encantaba esa adrenalina, estar sirviendo, estar diciendo acá, trabajando en una operación de 24 horas. Me gustaba muchísimo. Tengo un aborto, pierdo un bebé. Okey. Continúo trabajando y luego entonces pierdo un segundo. Y ya ahí, eso es algo de lo que cuento en el libro, te lo adelanté por acá, Ujú. pero ese fue mi cambio radical. O sea, yo era una persona que siempre estaba haciendo cosas, que quería ser productiva, que quería ayudar a los empleados, que ayudaba a los clientes, que estaba haciendo muchas cosas. Y para mí, ser productiva era muy importante. Cuando yo pierdo mi segundo bebé, como ya yo tenía 2 meses, me ofrecen el beneficio de maternidad al cual accedo, porque la primera vez seguí trabajando y lo dejé pasar. En la Ujú. segunda vez yo dije, pues tengo que descansar, o sea, por algo mi cuerpo me está pidiendo que yo descanse. Y de ahí viene ese espacio que tuve de cama 2 meses, al cual yo llamo mi detente. Parte de mi lema de vida es aprender a detenernos. Cuando nos detenemos podemos conectar con nosotros, conectar con nuestro propósito y es que viene la transformación. Así que con todo esto de hashtag y branding y todo eso, yo utilizo siempre el hashtag detente, conecta, transforma, porque fue esa oportunidad, ese cambio de vida donde tuve que estar de cama dos Ujú. meses, Cristóbal, yo estaba histérica, o sea, yo no, yo que estaba siempre haciendo cosas, yo decía que era el trabajo, pero realmente no era el trabajo, yo llegaba a mi casa, echaba a lavar ropa, cocinaba, pasaba un mapo, era siempre estar haciendo mucho y cuando la vida, el universo me detiene obligatoriamente, esos son los detentes obligatorios que yo le llamo, estar de cama sin hacer nada, para mí eso fue bien fuerte para mi mente. O sea, yo estar sin hacer nada, para mí eso fue un castigo. En eso mi mamá, que era la psicóloga, me dijo, Laura, ¿por qué ahora tú no estudias eso de coaching? ¿Te acuerdas eso de coaching? ¿Por qué tú no estudias eso? Tú deberías eso, vete, deja ese trabajo que tú estás dejando tu vida ahí. En aquel momento yo tenía un buen puesto de trabajo, tanto que mi esposo pues lo habían ofrecido a trabajar en ESPN en Estados Unidos. Y yo le decía, ¿sabes qué? En otro momento nos hubiésemos ido a trabajar en ESPN, pero ahora mismo yo tengo un buen puesto, yo tenía muy buenos beneficios. Realmente para mí no era opción en este momento, a menos que a ti te ofrecieran algo demasiado tentador, que entonces yo puedo Claro. soltar lo mío y vamos con lo tuyo. Pero en ese momento mi mamá me decía, tienes que dejar ese trabajo, vete a estudiar lo de coaching, yo te ayudo, yo te lo pago, vete, tienes que hacerlo. Y yo, mami, o sea, no solamente es que estudiarlo, es que yo tengo unos beneficios, yo tengo unas realidades, teníamos el apartamento, todas estas cosas. A lo que finalmente, continuó insistiéndome, me llevó un montón de libros a casa, me llevó unos libros de meditación porque yo estaba histérica en brote y me dice, Laura, en las clases de meditación, ¿te acuerdas que tú querías meditación? Yo había tomado muchos cursos de meditación con mi mamá en el tiempo que te decían que tenías que poner la mente en blanco. Yo pagué dinero, invertí dinero para la famosa mente en blanco que nunca la pude tener, ahora sabemos que eso no es posible. Y comencé en esos 2 meses pues a plantearme la idea de que tenía que hacer algo diferente en mi vida, que si yo seguía trabajando desde el mismo lugar, del corre-corre, del piloto automático, de hacer las cosas de la misma manera, pues iba a tener los mismos resultados, como sabemos. Claro. Y en esos 2 meses me dediqué a leer de coaching, a leer de meditación,
a leer sobre el qué hacen las personas exitosas, qué podía yo hacer diferente, cómo podía apoyar mejor, estar más saludable, estar más sana. Ahí nace el coaching, Cristóbal. Creo que te contesté la pregunta. De claro, cama, estando de cama, nació el interés a retomar, porque ya tenía el interés cuando, pues, igual que tú, cuando se dieron la promoción, fue algo que siempre me llamó la atención, pero el empujón más grande surgió cuando estuve en la cama. claro. Y bueno, tratando de acelerar un poco para que nos dé tiempo de hablar de esto que es bien importante, que es tu libro, el método ISAR o ISAR. Según tú describes, es parte de la metodología que tú usas en el coaching, pero ¿cómo llegas a desarrollar esta metodología, por decirlo de una manera, que incluyes en el libro? ¿Cómo, verdad? Esas letras, y ISAR, ¿por qué? O sea, ¿verdad? ¿Cómo surge todo esto? Luego que estuve de cama, regresé a mi oficina, pero entonces me certifiqué. Seguí trabajando en lo que estaba haciendo, pero me certificó como coach, comenzó a dar charlas, talleres, coaching individual. Y llegó un momento en que yo necesitaba alguna herramienta para yo poder llevar un mensaje más claro, porque como ves, hablo mucho y me encanta hablar y a veces hay que sintetizar las cosas. Ujú, Y en ese momento fue algo, Cristóbal, yo escribí, o sea, yo escribí qué es lo que yo puedo resumir para que podamos cuál ha sido parte de mi transformación como persona y cómo ha sido parte de lo que yo aplico para que las personas puedan manejarse a sí mismos, es identificar su fortaleza. Entonces yo escribí identificar su fortaleza. Estoy hablando de que estoy haciendo una presentación de PowerPoint, en ujú, este caso no me acuerdo si era por un maestro o unos consejeros o alguien, y entonces escribo así, identifica tu fortaleza, en qué tú eres bueno. Lo segundo es que tenemos que salir del piloto automático, porque es que seguimos en piloto automático como el ratoncito dando vueltas, nunca vamos a tener resultados diferentes. Después dije, pero es que tenemos que manejar las emociones. ¿Cómo podemos manejar las emociones? Y yo trabajaba el tema de las emociones con el semáforo, okey, con la imagen visual de que las personas tuvieran los colores, pudieran ver los colores y pudieran manejarse, detenerse, respirar, validar su emoción y seguir la luz verde, ¿no? Así que yo escribo en la presentación de PowerPoint, escribo aplicar herramienta del semáforo. Y continúo, ok, ya tengo que la gente va a identificar sus fortalezas, que va a salir de piloto automático, que va a manejar sus emociones, pero se tienen que acordar de esto, porque muchas veces sabemos, si yo te digo, Cristóbal, cómo tú eres sano y saludable, yo estoy segura que tú sabes cómo hacerlo, pero que lo hagamos o ujú, que lo ejecutemos es otra cosa. Así que yo pues tengo que recordarle a la gente, recordarle que tienen que comprometerse, que tienen que hacer las cosas. Y yo hago esa presentación de PowerPoint, doy la charla y empieza la gente a preguntarme en las diferentes charlas, ¿cuándo vas a escribir tu libro? ¿Cuándo vas a escribir tu libro? Yo quiero el libro de todo esto que tú dices. Y yo pues obviamente no tenía libro, yo quería escribir un libro en algún momento en mi vida, pero no ahora, no en este momento. Y entonces le daba a la gente siempre las referencias de los libros que yo había leído para hacer esa presentación. Me dice, no, no, es que yo quiero un libro de eso que tú acabas de escribir. Y yo, bueno, pues yo no hay ningún libro, lo crearé en algún momento. Pues sigo dando charlas y en una presentación que yo tenía ese slide así con esas letras, una amiga me dice, Laura, ¿qué es eso de izar? Y yo, ¿cómo izar? ¿Qué es izar? Eso de izar, que tú tienes las letras bien grandes, ahí dice izar. Cristóbal, yo no me había dado cuenta. Y claro, yo, ¿cómo? Sí, ahí dice izar. Y yo, ah, sí, pero eso no tiene ningún significado. Y me dice, sí, eso tiene que tener un significado, tiene que tener un significado. Y yo, bueno, yo voy a usarlo, pero ahora mismo no tengo como un significado. Y continúo trabajando, esto fue creándose, continúo con todo esto. Luego tengo una mentora que me ayuda en los procesos del libro, hablando en estos procesos que son tan importantes, Cristóbal, de ayudar y dejarse ayudar. En el libro yo hablo mucho sobre muchas conferencias que escuché, una de Michelle Obama que decía eso, que mucha gente exitosa tiene éxito precisamente en la vida porque ayudaron y se dejaron ayudar. Así que el hecho de tener siempre un coach, un mentor, un psicólogo, un consejero, un amigo, alguien que te ayude, para mí también eso es algo bien importante. Así que en todo este proceso de lo que es el metodizar, llegamos a eso. Yo decía, este es mi método, este es mi método, porque, bueno, aquí lo tengo. Fue gracias a ese slide donde ujú, esta amiga se da cuenta que dice izar. Y realmente era porque esos eran los verbos que yo utilizaba para manejarnos en la vida. ¿Qué tienes que hacer? Identificar, salir, aplicar y recordar. De ahí es que sale izar. claro. Te mencionaba antes de que comenzáramos a grabar, a conversar, que en mi caso, pues yo tengo un trasfondo de rescate en cuevas, búsqueda y rescate, que tu libro me llamó la atención por 2 cosas. Primero, salía una brújula
en la portada, y el método ISAR. Entonces hay uno de los el primer curso que tomé yo en búsqueda y rescate es Introduction to Search and Rescue, ISAR, ¿verdad? Y me llamaba la atención y decía, ¿por qué ella está hablando de brújula y ISAR? Yo tengo una charla que yo doy, donde yo utilizo el uso de una brújula para ir tras tus metas en la vida, ¿verdad? Porque yo siempre lo comparo como un GPS donde tú le dices cuál es tu destino y cómo vas a y el GPS te dice dobla a la izquierda, dobla a la derecha, te da todas las instrucciones, pero la vida no es así, la vida no vas a recibir todas las instrucciones. Yo utilizo un método que es un método de una brújula, pero es una alegoría de cómo se usa la brújula en el mundo real. Y eso me llamó la atención, y por eso me llamó tanto la atención tu libro, el método ISAR, porque ya yo tenía ese trasfondo en este mundo donde la brújula para mí tenía un significado y todo eso. Eso está excelente, Cristóbal, eso está genial, porque es search and rescue, Claro, mencionaste, claro. Sí, rescue. sí, exacto. Wow, eso está Sí, espectacular. sí, sí, sí. Y este libro, ¿verdad? Porque hasta ahora tienes unos talleres que ya las personas que lo toman conocen el concepto, pero este libro, primero, quiero que me hables sobre el proceso de escribir un libro, porque nuevamente yo el año pasado publiqué mi libro y yo experimenté lo que significa para mí escribir un libro. Para mí fue una gran experiencia, yo digo hasta de transformación, ¿verdad? Pero quiero ver cuál es tu punto de vista sobre el proceso de escribir el libro y segundo, cómo el libro te abre a una audiencia diferente o a una gente diferente que tal vez hubieran conocido de ti o de tu método en un taller, pero ahora el libro, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te expande tu audiencia? Pues el proceso como tal fue bien fuerte, Cristóbal. O sea, yo lo hablo en los primeros capítulos eh, y hago referencia hasta al síndrome del impostor. Cuando Ok. yo dije que iba a escribir el libro, yo me sentaba y yo dije, esto para mí va a ser bien fácil porque yo soy comunicadora, yo he leído un montón, yo sé lo que voy a decir, así que yo me voy a sentar y esto va a salir bien rápido. Equivocada totalmente. O sea, me quedaba en blanco, así como cuando empecé meditación que decían que tenía la mente Ujú. en blanco, pues así estaba la mente en blanco cuando iba a escribir. No se me ocurría nada, no me salía nada. Así que para mí fue bien fuerte. Sin embargo, a mí me gusta mucho cuando yo me comprometo con algo, me gusta cumplir. Y yo me había puesto de meta que yo quería escribir un libro. Ujú. Así que yo me obligaba, tienes que escribir. Y como era algo que me gustaba naturalmente y que ya dominaba, y justo con mi mentora, pues como indiqué ahorita, siempre uno ocupa un grupo que te apoye, ¿Y tu pero mentora era? muchas veces, mi mentora fue Anita Paniagua, junto con su equipo, con el equipo que fue tremendo en ese sentido, porque muchas veces, yo siempre digo que uno tiene que buscar también las personas expertas en su área. Claro. Y yo tenía otra idea del libro, que esa es otra cosa, Cristóbal. Cuando uno escribe, no sé si te pasó, pero Ujú. uno quiere escribir de una cosa y después va surgiendo otra totalmente diferente. Sí, sí. Y en ese momento yo iba también a dejar la mentoría y del libro para luego porque mi mamá se enfermó también. En ese Ok. momento, cuando yo decidí que iba a empezar a escribir el libro, mi mamá se enferma, viene a vivir conmigo a casa y fue un momento como que, wow, ahora que yo quiero escribir, tengo que cuidar a mi mamá. Y lo vivo al contrario, como te decía desde el principio. Todo es una Ujú. oportunidad y todo pasa por una razón. Así que después, por alguna razón, yo pues voy a aprovechar, ya que no puedo dar charla ni hacer otras cosas, porque estoy cuidando a mi mamá, voy a hacer el libro, pero lo tengo que terminar para diciembre. O sea, yo me tengo que poner esta meta. Y de esa manera, pues me obligué, pero fue fuerte. Muchas veces la gente piensa, dice que hay que chévere escrito el libro y eso fue bien maravilloso. Pues sí, hubo momentos que ya estaba bien inspirada, Ujú. pero momentos en que fue retante, pero siempre me ponía como esa meta de poder hacerlo. Entonces me ibas a hablar lo segundo sobre cómo el libro te abre audiencia, te expande tu audiencia. Pues así mismito fue, Cristóbal. Cuando uno ya no tiene un libro, es una cosa totalmente diferente, porque ya las personas te ven como aquí viene la autora. Ujú. Aquí viene, bueno, yo hago un chiste con las mamás del colegio de los nenes, porque ellos ya son mamás más jovencitas, porque pues sabe, yo viajé y hice otras cosas antes, Ujú. así que las generaciones son diferentes, las mamás de los amiguitos son más jóvenes. Y cuando vamos a la escuela, que dicen usted, y yo espero que sea por el libro, porque me respetas por el libro, no por la edad. Claro, claro. Así que, ¿cómo me abre puertas? Porque la gente quiere conocer del libro. Me voy a hacer charlas, como bien mencionas también, voy a las charlas, llevo mi libro y ya pues se pueden llevar algo, que es lo que me pasaba al principio. Yo daba la charla y la gente se quedaba con esa ansia de tener un poquito más. Y el Claro. libro pues te da la oportunidad, muchas referencias, muchas veces, porque ya pues la información está ahí.
Así que si hay alguien que le interese un poco abundar o profundizar en algún tema, pues naturalmente el libro expone porque ya las personas te buscan para profundizar sobre ese tema. Claro. Mencionas, te digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo parte de, yo no he leído tu libro, ¿verdad? Y no sé si tu libro es estrictamente teoría, ¿verdad? O datos o información o incluyes historias o ejemplos o anécdotas de tu vida. A mí, en mi caso, mi libro pues tiene unas lecciones, pero está basada en una historia. Y a mí, pues el yo revisitar esa historia y reconectar con los personajes de esa historia. Hay algo que es muy importante en mi libro, que es como que yo agradecer a muchas personas, incluso mentores. El libro está dedicado a un amigo que ya falleció y a un mentor que fue muy importante, que ha sido muy importante en mi vida. Y entonces, pues para mí, eso, aparte de escribir algo que se queda para que las otras personas lo lean, pero en mi carácter personal era como que revisitar una historia, conectar con unas personas y hasta cierto punto, pues agradecer a mentores que han estado en mi vida, que han aportado mucho. En tu caso, ¿hay algo más profundo en escribir en el libro? Si supieras que cuando yo quería escribir el libro, yo lo iba a basar sencillamente en el método. Yo iba a Okey, escribir, este es el libro, esta es mi experiencia, yo no quería hablar nada de mí, Cristóbal, okey, nada. Y a medida que estaba en el proceso de la mentoría, precisamente para eso están los que te están acompañando y facilitando, hablamos sobre el tema. Me dice Laura, claro, para que tú puedas llegar a más personas, tienes que abrirte, tienes que ser vulnerable, tienes que explicar muchas cosas de ti para que precisamente las personas te conozcan. Lo que tú ves en las redes ahora, yo jamás lo hubiese hecho, Cristóbal. Eso de estar hablando de mis cosas, de mostrar mis nenes, de hacer ciertas cosas familiares, yo era bien preservada con mis cosas. Sin embargo, ¿cómo es que uno precisamente conecta con las personas? Es cuando uno muestra que uno tampoco es perfecto, que uno no aspira a perfecto, sí aspiramos a ser excelentes, pero no perfectos, que uno tiene también los mismos retos y los mismos desafíos que tiene cualquier persona en nuestro país, en nuestro planeta. Y eso pues naturalmente es un proceso fuerte porque al principio cuando uno está apoyando a personas, muchas veces la gente piensa que no, es que tú puedes apoyar desde ese lugar porque a ti todo te va bien, porque tú eres perfecta, porque tú tal y tal cosa. Y es todo lo contrario. Así que en el libro yo tuve la oportunidad, para contestar tu pregunta, de precisamente dar teoría, porque el cerebro, la neocorteza necesita ujú, información, dar los datos, como dicen, pero sí hago muchas anécdotas personales y también hago anécdotas sobre mis clientes. okey, Comparto cómo las herramientas han apoyado en tal y tal situación a tal persona, cómo me apoyaron a mí en mi transformación y sobre todo hago ejercicios. okey, El libro tiene su parte de preguntas y respuestas, obviamente basado desde la perspectiva del coaching, así que hay muchas preguntas para que la persona, como dice los ejercicios, se llaman navega hacia adentro, okey, para que podamos navegar hacia adentro y poder conocernos mucho mejor. Es interesante porque he tenido todo tipo de información o de insumo con esto de las preguntas, porque las personas no están acostumbradas a hacerse preguntas. Lees un libro y solamente es porque lo dice fulana y ya yo me llevo la teoría. Pero en mi libro las personas van a encontrar herramientas para que ellos profundicen más en sus propios procesos. claro, Bueno, la gente me ha dicho que, pero es que yo siento que tú me estás hablando, yo te siento por aquí atrás, me dice, me siento como si tuviera una coach en mi casa. Yo, pues ese es el propósito del libro, que como comunicadora, mi mensaje es que hay herramientas. En el libro tú vas a encontrar tus herramientas hasta donde tú quieras profundizar. Si tú quieres quedarte en el libro, excelente, quédate en el libro. Si tú quieres profundizar más, yo saqué el año pasado los journals. Yo tengo unos journals que acompañan okey, al libro, que es profundizar un poco más en el proceso de lo que encuentras en el libro. Y claro. si aún más quieres apoyo individual, pues también están las sesiones de coaching. O sea que el libro te abre todos esos caminos para que puedas, como bien decía, seguir la brújula y seguir Mm, navegando hacia donde deseas. sí. Mencionas lo del journal, ¿verdad? Y también mencionaste en algún momento que como que lo intentaste, no te funcionó la meditación y la mente en blanco. ¿Qué otras herramientas que has mencionado así por encima, qué otras herramientas las personas que leen tu libro pueden conocer y utilizar para para navegar eso, como tú dices, hacia adentro? Pues el libro está basado, además en las anécdotas y los testimonios de nuestros clientes, también está basado en neurociencia, en Okey, programación neurolingüística, en comunicaciones, naturalmente, en coaching y en mindfulness. okey.
Cuando tuve ese detente obligatorio, yo ahora invito a las personas a que saquemos detentes durante el día, nos regalemos un minuto y podamos inhalar y exhalar y trabajar con esto para que el universo no nos toque esos detentes obligatorios de que te dice, ¿verdad? Que nos vaya a llegar ese momento. Por esa parte, yo trabajo siempre lo que es el cuestión de poder trabajar, el poder sacar espacios para Ujú, poder respirar. okey, Ahora lo digo tranquila de que ahora podemos respirar, pero en mis tiempos en el aeropuerto, en otros momentos, mi claro, secretaria era la que me decía, Laura, siéntate y respira. Sin embargo, en esos 4 meses, en esos 2 meses que estuve de cama, que comencé a practicar la meditación, conocí un poquito más sobre esto y luego mi amiga, que es mi colega también, coach holística, Sibelis Alonso, creamos este grupo, a pausa consciente, porque comenzamos sobre el mindfulness. okey, Meditación, son muchos tipos de meditación. Sin embargo, el mindfulness, que es el que yo practico, y es como que yo hablo sobre mi experiencia de cómo yo tuve que salir de piloto automático cuando estuve los 2 meses de cama y una de las herramientas que utilicé precisamente fue conocer un poquito más sobre mindfulness. okey, Mindfulness es estar en el momento presente sin querer cambiarlo, con aceptación y sin juicio. Sencillamente inhalar, exhalar y estar atento a esta conversación que estamos teniendo. Aunque el pensamiento me diga, estará bien, no está bien, qué voy a hacer ahorita, qué voy a hacer luego, yo me doy cuenta y vuelvo a estar aquí. Así claro, que en ese proceso de mindfulness, en el libro, explico mi experiencia sobre cómo llegué ahí y cómo si decides, puedes apoyarte basado en esto. También cómo te puedes apoyar con herramientas de programación neurolingüística, las palabras que tú te dices, claro. las distinciones, si te Ujú, dices tengo un problema o tengo una situación, desde dónde opera el ser humano. Hablo mucho sobre los neurotransmisores, el cortisol, si hablamos, desde dónde está operando, qué es lo que te mueve el propósito en la vida. Diferentes temas basados en diferentes disciplinas. claro. Mencionaste, no sé si lo mencionaste ya ahora como en la conversación o lo mencionaste desde antes, pero mencionaste que estás haciéndose escribiendo otro libro. ¿Qué tema sería? ¿Cuál es el tema de ese libro? ¿Qué es lo próximo para ti? Pues en mi mente yo tengo varios libros que tengo pendiente, pero el más que me gusta, tengo pendiente sobre las pérdidas. Quiero hablar algo sobre el soltar, sobre las pérdidas, pero el que estoy escribiendo ahora es para niños. Okey, Libro okey, para niños sobre manejo de emociones, para poder navegar. Así como está el método ISAR, y esto también surgió de personas que me decían, precisamente en la escuela de los nenes, las maestras me decían, tu libro me encanta, pero necesitamos algo para los niños, algo para los niños. claro, Así que claro. de ahí surge también esa iniciativa. Claro. Laura, si alguien quiere conocer más sobre ti, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Dónde pueden conseguirte en el Internet o en las redes sociales? Si están en Facebook, puede ser a través de Laura Teruel Coach, y Laura Teruel se escribe con T de Tomás, Eruel, para beneficio de los que nos escuchan. En LinkedIn se consigue a través de Laura Teruel. En Instagram estoy como L Teruel Coach. Tengo mi página www.laurateruel.com. También me pueden escribir por WhatsApp. Me gusta mucho esa aplicación, también es como directa. Y mi número es 787-373-9175. Sí. Y en tu caso, mencionas también mencionas el coaching, mencionas el libro, pero ahí has considerado alguna, vamos, cursos digitales, otras estrategias donde utilizas más la tecnología para expandir tu audiencia, porque un asunto que tiene, una limitación que tiene el coaching es que si uno lo hace de uno a uno, pues está limitado al tiempo que uno tiene disponible. Entonces, si uno en algún momento uno quiere expandir, uno tiene que expandirse de uno a muchos en vez de uno a uno. En tu caso, ahí tienes consideraciones con cursos online u otras cosas digitales para expandirte. Gracias por preguntar, porque es algo que tengo en el tintero hace años. Ujú. Tengo varios, tanto los cursos digitales como en podcast. Tengo varias ideas que Okey. tengo pendiente. Lo que sí es, hablando de digitales, recientemente, tan reciente como la semana pasada, salió el audiolibro de Método Okey. ISAR. Del libro salió el audio. Es una excelente idea porque muchas personas muchas veces me han dicho que ellos quisieran leer el libro. Sin embargo, pues en el ajoro diario están en el carro, están fregando, están en sus trabajos y muchas veces escuchan podcasts, escuchan diferentes recursos para apoyarse. Ujú. Así que ahora también, alineado con el mensaje de que hay herramientas, pues también puedes escuchar Método ISAR.
Lo puedes buscar claro, en Audible directamente, la portada del libro, Método Izar, y es lo súper. que tú decías De la de la rosa brújula, de de la la rosa de brújula. los vientos, porque esa es parte del mensaje de que si se te cae tu velero, yo utilizo mucho el concepto también del velero, si tú vas en el mar en tu velero y tragas agua, pues no pasa nada, lo importante es que tengas herramientas para volver a navegar con el método ISAR hacia esa meta donde quieres. Así que está en Kindle, en formato Kindle en Amazon, está en el audiolibro, está físico. El que lo quiera físico me puede llamar, me puede comunicar y se lo puedo dedicar, o lo puede buscar en las librerías o plataformas locales, también está disponible. Súper. Laura, finalmente, pues, ya se dio la Sí, conversación después de tanto tiempo. Espero que no sea la primera, que no sea la única, perdón, que sea más de una, que volvamos a en algún momento volvamos a reunirnos ya para conversar de algún sí. segundo libro, algún nuevo proyecto en tu vida. Sí, sabes que me preguntaste de las cosas digitales y también lo tengo en el tintero, pero también es que tengo otros proyectos. Tenemos un grupo de meditación que nos reunimos todos los segundos domingos del mes en el Morro. Es Okey, gratis, libre de costo, se llama Pausa Consciente. Así que si estás en Puerto Rico o estás en Estados Unidos, nos puedes seguir también virtual. Y también estoy certificado como terapia de barras de Access. Son un tipo de sesiones de barras donde la persona se acuesta en una camilla, se tocan unos puntos en la cabeza tipo acupuntura y eso ujú. hace que se liberen bloqueos, se liberen creencias, se libere mucha tensión Cuando y dices se barras, ¿qué son barras exactamente? ajá. Pues, gracias por preguntar, porque tengo una persona que me dice: "¿Cuándo me vas a dar con la barra?". Oh, Literalmente no es una barra, es que okey, en el cuerpo tenemos unas barras de energía que se mueven de un lado a otro en el okey, cerebro, y entonces al presionar ciertos puntos, que sería lo que hacen los terapistas de las barras, apretamos ciertos puntos, se liberan esos bloqueos, esas barras que pueden estar distorsionadas, para que la persona se sienta mejor y se sienta como un masaje. Así súper. que, pues, esos son proyectos nuevos que podemos hablar nuevamente, pero si estás en algún momento en Puerto Rico, te invito a que te regales una sesión de barras de Access Consciousness. Súper. Gracias, Laura. Esperamos conversar pronto. Gracias a ti, Cristóbal, por la oportunidad. Que estés bien. Muchas gracias.